es la respuesta teológica mejor elaborada que he escuchado en relación con el dolor y el sufrimiento del mundo. Y es algo que debiera ser muy claro para el pueblo cristiano, porque el asunto no es que el mundo que ignora a Dios o el mundo que no conoce a Dios use como argumento de sus elaboraciones el hecho de que hay mucha maldad, hay mucha injusticia, y como si hay un Dios todopoderoso y un Dios justo y un Dios que habla en las Escrituras, ¿cómo es posible que esa maldad no sea contenida, no sea bloqueada mediante las acciones del poder de Dios? ¿Cómo así que el Todopoderoso nada hace en el mundo donde están sus hijos, donde están los seres humanos que Él creó con tanto amor? Eso no tiene sentido. Lo que explica el hecho de que Dios no existe, no puede existir, porque tanta maldad no da pie a la existencia de un Dios todopoderoso. Y si el asunto fuera así de llano, hasta razón tiene. Si solo dependiera de que Dios quiera o no quiera actuar. A veces nosotros hablamos de las acciones de Dios en el Antiguo Testamento, las acciones de Dios en la iglesia primitiva. De hecho, desconocemos la historia de la iglesia. Gracias. Y en la historia de la iglesia hay actos salvadores de Dios extraordinarios. Hay manifestaciones del poder de Dios a lo largo de estos 20 siglos. Dios ha hecho maravillas. Y uno dice, ¿por qué en algún lugar sí y en otros lugares no? En una época sí, en otras no. ¿Por qué Dios es famoso por sus maravillas, pero nosotros no vemos esas maravillas de Dios? Y solemos pensar que debiéramos como clamarle a Dios y decirle: Señor, necesitamos que tú obres aquí como lo haces en otros lugares o como lo haces lo hiciste en otras épocas. Y esa forma de concebir las posibilidades de la obra de Dios dejan ver que nosotros mismos los cristianos somos muy ignorantes y no entendemos que no es falta de interés de Dios, no es que Dios no tenga en su disposición intervenir, hacer maravillas, salvar, sanar. En términos de salvación, no hay sanidad de Dios que tenga sentido si esa no conduce a la salvación. Hermanos, es como ir pensando que debemos esperar que Dios quiera hacer las cosas. Esa es la concepción. Es al estilo del concepto musulmán, ¿no? El inshallah, es decir, Dios
Dios quiere eso. ¿Y qué vamos a hacer si Dios quiere eso? Y hermanos, colocamos a Dios a hacer tantas arbitrariedades y tantas cosas absurdas que desfiguramos la visión de Dios y de hecho pues prestamos nuestra manera de creer para que los ateos, para que los enemigos del conocimiento de Dios usen todo eso para decirle a los indoctos y para decirle a las personas que están lejos del conocimiento del Evangelio, decirles que el Dios de la Biblia es inconcebible, que el Dios de la Biblia no puede existir. La canción es magnífica en la forma de detallar la realidad, porque la queja viene del creyente y el creyente le reclama a Dios por qué se dan las cosas que se están dando, si lo hemos conocido a Él haciendo maravillas. Y la respuesta de Dios es obvia. ¿Cómo puedo yo hacer algo si ustedes no se acercan? Si ustedes no me buscan, si ustedes no se comprometen, si ustedes no se disponen, si ustedes no me entregan nada, ustedes no me dan nada. ¿En quién voy a obrar? ¿A través de quién voy a hacer las cosas? ¿Con quién cuento? Y entonces, si revisamos esos momentos de la intervención de Dios en la historia, esas manifestaciones del poder de Dios en la historia, hermanos míos, esas expresiones se dan en la presencia de seres humanos que se convierten en territorio de Dios para permitirle esas manifestaciones. Y ese es el punto donde los creyentes, digamos, elaboran una concepción de fe ignorando el hecho histórico. Ignorar el hecho histórico no es desconocer en qué época se dio, sino desconocer el elemento humano con el que Dios contó para hacer las cosas que Él hizo. Ese elemento humano fundamental, la materia prima sobre la cual Dios obró, y siempre hubo al menos un hombre, y siempre debió haber al menos un hombre, una mujer, que generara las condiciones para la manifestación del poder de Dios y el perfeccionamiento de su obra salvadora. Es escandaloso el hecho de lo estéril que somos nosotros como pueblo de Dios. Es una cosa sorprendente y que yo creo que al mismo Dios lo sorprende el hecho de que Él no pueda hacer nada. De que Él no pueda hacer nada. Están sucediendo cosas en la sociedad humana. Están aconteciendo muchas cosas y Dios no puede intervenir. Dios no puede manifestarse. Dios no puede hacer nada de lo que Él eficientemente podría hacer. Porque no tiene
¿Con quién? Dios elabora programas con seres humanos, programas de formación, programas de educación, de crianza espiritual a lo largo de años. Son programas que yo diría son programas pilotos que van creando perfiles de seres humanos dentro de un propósito que en donde uno ve el plan de Él para formar determinadas personas con características especiales para que en un momento de la historia ellos aparezcan, se manifiesten y Dios pueda usarlos para hacer maravillas a través de ellos. No podemos decir nosotros que el programa de Dios con Moisés no fue un programa real de formación del hombre, de construcción del líder. Y Dios no desprecia recurso posible para darle a los suyos la mejor formación. Imaginen ustedes, Dios mete al líder de Israel en potencia, siendo un niño, lo mete a la casa de Faraón, lo mete al palacio de una de las fuerzas políticas, económicas y militares más poderosas de la época, uno de los reyes más fuertes que pudo existir a lo largo de los siglos. Y allí le dio educación, allí le dio formación, allí le dio disciplina a su proyecto y de hecho debió mantener un vínculo con los israelitas a través de la mamá que se convirtió en nodriza, un vínculo que luego dio su fruto, porque nunca él se sintió identificado como un egipcio, sino que él siempre se identificó como un israelita. Una inversión enorme de parte de Dios, ¿ya? Un programa que no solamente fue Moisés, alrededor de Moisés estaban los hermanos de él, estaba Aarón, estaba María, y ellos fueron formados allá, en el campamento de los israelitas, en el territorio de su servidumbre. Allí fueron formados y fueron recibiendo la escuela de los líderes de Dios para un programa que Dios iba a hacer. ¿Ya? Hermanos míos, la cosa es que resultó. La cosa es que se dio. Y se dio porque las personas dieron la medida. Moisés dio la medida. Moisés no defeccionó. Moisés justificó toda la inversión que se hizo en su vida. A la escuela de la casa de Faraón, luego la escuela del desierto con los madianitas, ya con el suegro Jetro. Hermanos míos, Dios lo puso donde tenía que ponerlo, le dio la formación que necesitaba y Moisés, sin darse cuenta, estaba desarrollando el perfil del hombre de Dios porque fue alcanzando virtudes de personalidad que lo hicieron aptos para que Dios lo usara. Y Dios se manifestó en la salvación de Israel a través de un hombre que durante muchos años recibió escuela. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Israel salga de Egipto como salió
Pues sí, claro, es el poder de Dios. Pero hermanos, se necesita alguien que dé la apertura, que dé la disposición, que se someta, que se deje reducir, como hizo Moisés, dejarse reducir a la condición de un siervo que simplemente era una persona, era un mandadero, una persona que iba y hablaba con Faraón, decía las cosas que Dios decía, y por su postura, por su solvencia, por su disposición, Dios hacía maravillas. Dios hizo una salvación a través de un hombre que nunca se le quebró la personalidad en el tiempo en que se dispuso para servirle a él en un programa espiritual tan demandante. Si no hubiera habido Moisés, Israel no sale de Egipto. Y no porque Dios no haya querido salvarlo. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Porque decimos nosotros, es que Dios lo puede hacer, Dios lo puede todo. No, en el programa con los seres humanos, Dios lo puede todo en el territorio en que los seres humanos le prestamos a Él, le entregamos a Él nuestra vida para que mejor nos use o como bien le convenga a Él usarnos para los propósitos que Él ha dispuesto y que de hecho de sobra los tiene planificados y que sabe que se tienen que dar. Es decir, yo entiendo que hay programas que se han debido postergar a veces décadas, a veces siglos, debieron postergarse porque los hombres se quedaron cortos. Las personas elegidas no dieron la medida y hubo necesidad de hacer un proceso nuevo, programas nuevos. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que Dios haga cosas que Dios ha querido hacer hace mucho tiempo? Y hermanos, el inconveniente no es el reloj de Dios. El inconveniente es la poca disposición o la limitada disposición de los seres humanos para permitirle a Dios hacer esas cosas que Él ha dispuesto a hacer. Esa es la realidad. El problema no es la maldad del mundo. Escuchen, las cosas en el mundo están feas y se está haciendo mucho daño. Y en el mundo hay mucha injusticia y campea la maldad, la crueldad, los manejos calculados, los intereses de poderosas entidades del mundo que controlan el mundo. Todo eso se está dando porque no hay hombres de Dios que le presten a Dios lo que Dios precisa para enfrentar esos poderes, esas fuerzas, esas entidades. Cuando un puñado de hombres, bajo la dirección de Jesucristo, el Señor, se dispusieron, ese puñado de hombres enfrentaron un imperio y lo vencieron. Escuchen lo que estoy diciendo. Y los que lo hicieron, los que abrieron el programa, fueron hombres muy humildes, y no lo digo humildes por la disposición de ellos simplemente, sino porque no tenían nada. El mundo tenía mucho. El mundo era súper sabio. El mundo intelectualmente era avasallador. Ellos eran unos humildes galileos de muy escasa formación,
y que lograron, bajo la dirección del Señor Jesús, abrir los espacios para Dios. Y hermanos míos, lo que esa gente le permitió a Dios, hizo del cristianismo un territorio fuerte contra el poderío de un imperio. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios no ha querido hacer eso siempre? Todo el tiempo. Todo el tiempo es lo que Dios quiere hacer. ¿Usted cree que esto que estamos nosotros viviendo aquí en Colombia, Dios lo quiere? No, Dios no quiere eso. ¿Ya? Que Dios lo acepta, porque es la decisión de la sociedad colombiana. Y Dios no interviene porque no tiene cómo intervenir. ¿Quién le presta su vida? ¿Quién le presta sus energías? ¿Quién logra bajarse de su programa personalísimo, de sus intereses, de sus cálculos, de sus elaboraciones, de sus sueños, de sus planes? Ese tipo de proyectos que decimos nosotros, ese es el proyecto de mi vida. Es que yo quiero lograr eso, yo quiero llegar a eso. Y decimos, Señor, yo quiero que tú me ayudes a llegar a eso. Y Dios dice, imagínense, ellos pidiéndome a mí que los ayude y yo pidiéndoles a ellos que me dejen actuar a través de ellos. ¿Ve? Esta es la discordancia del programa humano religioso que se llama cristianismo. Dios buscando hombres, buscando mujeres que renuncien a sus muy poderosos intereses, a sus muy llamativos planes, que vayan haciendo a un lado todo eso y vayan disponiendo las áreas de su vida para que Dios pueda usarlas generosamente según sus planes, según sus intereses. Y Dios dice, los estoy buscando, les he dado preparación, les he abierto espacio, les he clarificado cosas y yo los veo todos divagando en un juego de intereses estériles mientras el mundo alrededor de ellos está ardiendo en llamas, devastado por todo el poder de la maldad que corroe por dentro la sociedad humana. Y yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Insisto, no es la maldad del mundo, es la ineficacia de la iglesia. Es la condición estéril nuestra porque estamos muy tocados de lo nuestro, de planes, de programas, al punto que hasta somos capaces de hacer cosas de muy discutida moralidad si en algún momento algo se presenta como obstáculo para llegar a la meta del proyecto de la vida que tenemos. Y jugamos a eso diciendo, bueno, yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Y no entendemos que para lo que debiéramos servir, no estamos sirviendo y la historia nos va a demandar y nos va a juzgar. Y en el juicio de Dios, Dios no nos va a preguntar, ¿a usted cómo le fue en la vida? Dios nos va a preguntar, ¿por qué dejaron que todo se deteriorara? ¿Y por qué nunca me dieron la oportunidad de yo intervenir? No va a preguntar Dios si nosotros hicimos una religión bonita. Nos va a preguntar por qué alrededor de ustedes todo se perdió. Porque no se hizo gran cosa. Porque nunca pudieron ver mi mano poderosa salvándolo. Porque nunca pudieron recibir el impacto de mi influencia. Con todo y lo bonito de su religión, ustedes no sirvieron para nada.
Ustedes nunca se ubicaron en el terreno que yo quise tenerlos como disponibles para los intereses que tengo o tenía para intervenir en esa sociedad. Una sociedad degradada a tal extremo que la entidad de justicia más importante que tiene el país dispuso por decreto que una mujer tuviera derecho a asesinar a un niño en su vientre, un niño de 6 meses. Hermano, un niño de 6 meses es un ser vivo viable a muchos niveles. Y que la Corte haya decidido que se puede abortar legalmente, está indicando el nivel de inmoralidad de la Corte Suprema de Justicia. Y la cosa es, ¿cómo hace Dios para intervenir si nosotros estamos distraídos? No es salir con pancartas, hermanos, a decir no al aborto, no al aborto. Es pararnos firmes, que Dios muestre su poder a través de la vida nuestra. Y si eso se da así, hermano, no hay corte que resista, no hay gobierno que resista, no hay sistema que se sostenga, no hay imperio que prevalezca, porque los imperios se van al piso y la gloria de Dios se pone en alto a través de hombres y mujeres que le ceden la vida a Dios para que Él se vuelva grande y poderoso en la sociedad que tenemos nosotros. Espero que esto esté quedando claro. De hecho, se está demostrando, pero se está demostrando pues ampliamente que el cristianismo actual está en nada. Mucho cuento. Muchos planes religiosos, muchos negocios alrededor del cristianismo. Mucho entretenimiento en el culto cristiano. Y lo digo no solamente pensando en las actividades que a veces rayan en lo lúdico, porque no son actividades piadosas, sino de entretenimiento, sino en el discurso. En el discurso. El proyecto de Dios pasó a un segundo plano y en el discurso religioso el proyecto de las personas es prioritario. Escuchen lo que estoy diciendo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. El proyecto de Dios pasó a un segundo plano. Nadie consulta qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y los discursos de los púlpitos está dirigido a cómo orientar a la gente a que saque adelante sus proyectos con el argumento de la bendición de Dios. Ni siquiera para qué una bendición de Dios en función de un proyecto de Dios, sino bendición de Dios para satisfacción de las personas, para satisfacción de quien está desarrollando su proyecto. Y le dicen, usted tiene que actuar bien así, usted tiene que ser justo de esta forma, usted tiene que ser correcto para que Dios pueda darle a usted las cosas que usted le está pidiendo a Dios que le dé. Dios dice, entretenidos allá entre ellos, en su cuento evangélico, su cuento cristiano, su cuento católico, todos entretenidos, buscando lo suyo, cada quien, buscando sus planes, sus intereses, y ese discurso es atractivo. Es un discurso atractivo porque es como si le dieran fórmulas para el éxito a la gente. Y nadie está pensando, Señor, ¿qué quieres tú?
¿Qué buscas tú? ¿Qué quieres con mis años de vida? ¿Qué quieres tú con esta biología que me has entregado? ¿Ya? Esa es la pregunta de fondo. Es la pregunta que el Mesías se hace según el texto de la carta a los Hebreos. ¿Ya? Es esa pregunta, ¿no? Carta a los Hebreos en el capítulo 10. El escritor está haciendo mención de todo el programa sacrificial del templo hebreo, del templo judío, porque le está escribiendo a los hebreos, ¿no? ¿Ya? Y eso tiene que ver con las expectativas de ellos. Dice en el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, fíjense, la disposición de este personaje. Noten que él no se va por las ramas. Señor, ¿cómo resuelvo el problema de mi pecado? Para yo tener paz en la vida. Magnífico. Es un anhelo bonito, es un propósito hermoso. ¿Cómo resolver el problema de mi pecado? ¿Cómo tener paz? ¿Cómo tener liberación? Bueno, muy bueno. Pero fíjense que al final todo termina convertido en un entretenimiento. Alrededor de figuras religiosas representativas a través de liturgias, programas de celebraciones, de sacrificios, buscando resolver el problema de conciencia, pero muy poca inquietud acerca de lo que Dios quiere hacer. Muy poquita inquietud, muy poca preocupación, casi que ninguna. ¿Ya? Cuando se desarrolló el programa del templo entre los israelitas, Dios tuvo que meter un programa alternativo para despertar conciencia en la gente, y fue el programa profético. Y los profetas tocaban las conciencias y los profetas señalaban los derroteros históricos de los programas de Dios, mostraban lo que Dios quería hacer, evidenciaban que mientras el pueblo estaba entretenido, Dios estaba buscando cómo desarrollar esto, cómo desarrollar aquello, y por eso era la pugna entre el templo, que se dedicaba a cultivar religiosamente al pueblo, y la demanda de los profetas que decían, ¿y qué hacen ustedes entretenidos? Reducidos a la acción del templo, pero poco comprometidos con el propósito histórico de Dios. ¿Eh? Y es lo mismo que estamos viviendo en el cristianismo actual. Este personaje entiende todo eso que se está dando a su alrededor en el manejo social religioso, y dice así el texto, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, términos que se usan como generando la sospecha. ¿Para qué hacemos si tú declaras que tú no quieres eso? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué insistimos si tú nos has dicho
que no es el objetivo tuyo con nosotros reducirnos a eso. Sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. Es decir, me diste una condición humana responsable. Me diste una condición de persona inteligente. Me abriste en esos espacios de comunicación contigo donde podemos nosotros acceder al secreto tuyo. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, frente a eso hay una alternativa. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Yo no vengo a buscar hacer cosas a mi gusto, para mis planes, para mis proyectos, para mis intereses. Yo vengo solo dispuesto a que tu voluntad se cumpla. Porque entiendo que todo esto que me has dado, me lo has dado para que yo te sirva de territorio en el cumplimiento de un propósito histórico que tú tienes. Esa es la diferencia. Esa fue la gran diferencia. Muchos buscando cómo resolver el problema del pecado, el problema de la insatisfacción, el problema de las limitaciones en la existencia, el problema de la escasez, el problema de los conflictos relacionales, en donde se estropeaban los planes de cada quien. Y todo el mundo consultando a Dios, a ver cómo hacían las cosas para sacar adelante esos proyectos. Y este dice, no, veo que tú vas por otro lado. Entonces yo estoy aquí. Con todo esto que me has dado, estoy aquí para hacer tu voluntad. Y según el escritor a los Hebreos, esa decisión cambió todo. Reordenó las cosas y Dios pudo dejarse ver. Dios pudo manifestarse y Dios pudo salvar, cosa que era su anhelo a lo largo de siglos y siglos, de preparar programas, de preparar proyectos humanos, de formarlos, de hacer escuelas aquí, escuela allá, para que se levantaran hombres en disposición sincera para generar las condiciones para el cumplimiento del propósito divino, pero todos terminaban enfrascados en la búsqueda de su propia y personal realización. Y poco aportaban al programa divino. Y Dios buscaba alternativas. Siempre hubo gente con quien trató. Y de hecho estaba buscando y sigue buscando personas que estén dispuestas a permitirle a Él hacer cosas grandes. Él le dice, he aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Por eso dice en el versículo 8, aclarándolo en el sentido hebreo, en el sentido del espíritu judío, en esta explicación, dice él, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero
Y para establecer esto último, ¿qué es lo último? Aquí estoy para que se cumpla tu voluntad. ¡Aleluya! Se desbarata todo el sistema religioso. El templo perdió sentido. Con esta decisión ya no era necesario el templo. Ya no era necesario el altar de los sacrificios. Ya no era necesario ninguna de esas cosas, porque de por sí ninguna de esas cosas representaron soluciones. Y no estoy hablando de las soluciones para los intereses humanos, soluciones para el programa de Dios. Nada de eso sirvió, ¿ya? Porque aunque se quiso usar como programas pilotos alternativos mientras se formaban los hombres, nada de eso sirvió. Y por eso el templo, en esa disposición de la voluntad de un hombre que acepta la voluntad de Dios, cambia todo el programa cultico, cambia todo el programa religioso y todo lo demás se vuelve obsoleto. No sirve para nada. Por eso a mí me parece tan ridículo que en los intereses religiosos de algunos esté la idea de que se quiera restablecer el sistema de sacrificios y reconstruir el templo. Imagínense, Dios no está en ese interés, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya alguien dio la medida en orden al propósito de Dios. El templo ya no sirve, ya nunca va a servir, nunca va a regresar. Hermanos, los programas cumplen sus funciones y cuando se vuelven obsoletos ya no regresan, esas cosas no regresan. Los sacrificios en el programa de Dios es una etapa primitiva que eso no va a regresar, pero está buscando Dios hombres y mujeres en el espíritu de ese que le dijo, he aquí que vengo Dios a hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Y hermanos míos, y comenzó el orden del cumplimiento de propósitos eternos de Dios que jamás en la religión judía pudieron realizarse. ¿Ya? La cosa es que esa obra maravillosa que Dios hizo en el mundo de aquel entonces, 20 siglos atrás, volvió otra vez a meterse al círculo religioso de los intereses personales, de la religión como propósito a un nivel estrictamente humano, y los seres humanos poco a poco fueron dejando de ser útiles a Dios para su propósito de salvar a los seres humanos, salvar a la sociedad humana. El cristianismo se convirtió en una religión tan elemental, yo diría tan tonta, tan insuficiente, tan cargada de elaboraciones estériles, que hoy el cristianismo no está salvando. Y el mundo se vuelve más poderoso y el mundo está desplazando el cristianismo. Dios no tiene forma de expresarse y el mundo se expresa con mucho poder, pero la iglesia no tiene poder. Ahora, yo no llamo poder simplemente la cosa de los milagros, sino la cosa de la claridad, de la solvencia y del impacto social que produce un puñado de seres humanos que le están entregando a Dios todos los territorios suyos para que Dios perfeccione su obra salvadora.
Espero que lo que he dicho esta noche los ponga a pensar mucho. Porque la pregunta que uno debe hacerse es, Señor, ¿y cómo vamos a hacer para salvar mi familia? Entonces Dios dirá, pues es la pregunta que yo te hago a ti. ¿Cuándo me vas a permitir todas esas condiciones de la vida tuya? Y cuanto más me permitas, mejor. Para hacerme fuerte en tu casa. Para mostrar mi poder en tu casa. Para dejar ver en tu casa que lo otro no tiene poder, que el poder lo tengo yo. Y que en tu casa todos terminen impactados porque me estarán conociendo desde el lado de mi grandeza y no desde un cuento religioso, de una formalidad religiosa, donde la negación de lo que se dice son las personas que se llaman cristianas. El papá, la mamá son el estorbo para la fe de los hijos, porque el papá y la mamá en su desubicación, nada puede hacer Dios a través de ellos. ¿Cómo vamos a hacer para salvar este país? ¿Ustedes creen que es haciéndole propaganda a un candidato político y atacando a otros, entrando a la puja política nosotros desde los bandos en el tinglado, metidos a decir cosas, demostrando que estamos allá y no acá, que somos de todo menos cristianos y que no le hemos creído a Dios en cuanto a la posibilidad de un mejor futuro para la sociedad colombiana? El futuro de Colombia es Cristo. Si es que los cristianos lo creen y se disponen. Pero yo veo a los cristianos haciéndole campaña a Petro, yo veo a los cristianos haciéndole campaña a todos los otros candidatos y hablando bestialidades por las redes sociales y defendiendo majaderías, creyéndole a gente que de Dios no tiene nada, creyéndole sus promesas, sus planes, sus proyectos y no dándose cuenta que todavía estamos jugando a entregarle a los corruptos el país, porque los de un bando como los del otro son corruptos. Un movimiento que se basa en la violencia es corrupto, que se basa en el narcotráfico es corrupto, y la corrupción de los que han gobernado todo el tiempo. De modo que seguimos insistiendo en las mismas cosas y nunca nos paramos como cristianos a actuar consecuentes con nuestra fe cristiana y permitiéndole a Dios meter la mano en Colombia. Dios necesita unos cuantos y Dios espera que uno de ellos sea usted. Unos cuantos que se pare firme, que ni para un lado ni para el otro, sino firme en el punto donde Dios puede comenzar a dejar ver toda su grandeza, toda su capacidad salvadora. Hermanos, cuando Dios le mete la mano a una sociedad, porque hay hombres y mujeres que se lo permiten, la forma como Dios interviene es escandalosa. Se rompen sistemas, se rompen paradigmas sociales. Lo que está oculto, el misterio de la iniquidad, que es una cosa que está oculta, lo que está oculto, hermanos, Dios lo saca a la luz, lo evidencia, y Dios comienza a levantar perfiles humanos tocados por una sensibilidad espiritual que es la que la presencia de cristianos auténticos producen. ¿Usted cree que con una cantidad de pastores sinvergüenzas
jugando a manejar el mundo religioso del país y entregándoselo a los políticos de esta sociedad, ¿usted cree que va a haber oportunidad de que Dios pueda salvar al país de Colombia? No, no. Eso es, hermanos, eso es una cosa escandalosa. Eso es una cosa que da grima. Eso produce náuseas. Lo que uno ve, el manejo que se está haciendo, cómo esos líderes religiosos están de hombro a hombro con los políticos desangrando la economía de las ciudades, de los departamentos y del país, aprovechándose de todo eso. Hermanos míos, ¿cómo va a salvar Dios así? No, esto no es por ese lado, es el hecho de que nos paremos en el lugar que debe ser y tengamos la disposición de entregarle a Dios áreas realmente importantes de la vida nuestra para que Él haga a través de ellas las cosas poderosas que solo Él puede hacer. Gloria a Dios. La invitación es para usted. La invitación es para mí. Vamos a comenzar a meternos en esto más seriamente, como dice la canción que escuchábamos hoy. ¿Ya? Buscadme y viviréis. Si ustedes quieren que se vean otras cosas, si ustedes quieren que no haya vigencia para lo determinado por la Corte Suprema de Justicia, párense firme. Y yo toco vidas a través de ustedes. Y el resultado será que las mujeres me temerán y no necesitan de un decreto para poder decir, yo defiendo la vida por encima de mis intereses personales. Ah, hermanos, son posturas cristianas. Piénselo. Y es tiempo que le diga al Señor, Señor, yo no sé cuántos años tendré de vida, cuántas semanas o meses tendré, pero quiero que el resto de mi vida sea un territorio que tú puedas usar para tu propósito y poder yo ser testigo de las grandes cosas que tú haces en mi sociedad, en mi familia, en mi ciudad, en mi lugar de trabajo, en mi vecindario. Las cosas que tú eres capaz de hacer y que yo quiero permitírtelas. Aquí estoy para eso. Ayúdame a perfeccionar el espacio mío porque tú no quieres nada de esas cosas. Lo que tú quieres es mi vida y por eso yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Gloria a Dios. ¿Quedó clara la idea? Pónganse de pie, por favor, hermano. La queja de Dios en el comienzo del libro de Isaías es enorme y uno percibe el nivel de frustración de Dios. Dice en Isaías 1:2, oh cielos, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Y cuál es la primera expresión de Dios? Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Se abortó el programa. Crié hijos, los hice grandes porque así los quería. Grandes para que impactaran, grandes para que se metieran en todas las esferas de la sociedad, para que fueran influyentes, para que fueran decisivos. Pero ellos se olvidaron de mí y se dedicaron a cultivar su propio sueño, su propio plan, su propio programa. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Oí cielos y escucha tu tierra. Esto es escandaloso. Lo que les tengo que decir es escandaloso. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel me entiende.
ni mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué posibilidades tiene Dios? Con habernos salvado como nos salvó y meternos en su proyecto. Y vernos a nosotros ahora tan entusiasmados alrededor de las cositas bonitas que Dios nos dio en su bendición y nos dio oportunidad de lograr y prosperamos y estudiamos y nos preparamos. Y ahora estamos tan metidos en el cuento ese que ya no hay tiempo para permitirle a Dios que nos use para su propósito. Y entonces Dios dice, se abortó. Esta iglesia surgió como respuesta a una necesidad, como un reclamo de encontrar un espacio social, espiritual, alternativo. Y hemos dejado de ser alternativa porque estamos en el mismo cuento común de todo el mundo. Hasta que nos volvamos obsoletos y Dios tenga que levantar algo distinto, porque nos quedamos cortos, dando la medida para el propósito de Dios. Los conmino en el nombre del Señor. El fracaso de este momento histórico nuestro es una condenación para nosotros, es un juicio que pesa sobre nuestras espaldas, es una demanda que Dios necesariamente nos va a tener que hacer. Y les pido a ustedes, hermanos míos, cada uno en el lugar donde está, que comience a pensar cuánto tiene que replantear de su vida para generarle a Dios las mejores condiciones para hacer la gran obra que Dios quiere hacer allí y a través de usted y a través de mí. Padre eterno, gracias. Gracias por lo que nos has permitido entender hoy. Gracias, Señor, porque estás llegando allí a condiciones muy concretas de la vida nuestra, a situaciones definitivas, a situaciones en las que tú precisas actuar de manera clara, de manera contundente. Necesitas de nosotros, Señor, esa disposición, como Jesús pudo entender su destino y se colocó en tus manos, llegando a expresar que su comida era que se cumpliera la voluntad de aquel que lo había enviado y que se acabara su obra. Dios mío, ayúdanos a meternos en el espíritu de nuestro Salvador Jesucristo e identificarnos, Señor, con su compromiso, el compromiso de Él con el proyecto tuyo, con el programa tuyo, con tus planes de salvación. En el nombre de Jesucristo te pido que abras la mente de tu pueblo a entender el sentido profético de nuestra responsabilidad hoy. Que salgamos de ese juego de comodidad y de una religión girando alrededor de nuestra satisfacción egolátrica. Ayúdanos entonces a entender que hay que deponer todas estas cosas para dar lugar a las posibilidades de lo tuyo en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por lo que haces, gracias por lo que nos permites, gracias por lo que consigues en nosotros. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que no se dé en nosotros repetidamente esa tragedia de gente muy fiel, pero luego que logra culminar su proyecto de formación en el mundo, se aleja totalmente, porque ya no tiene tiempo para cosas que tengan algún valor espiritual. Y nada de lo que logran, nada de lo que consiguen, lo revierten
para el servicio de la causa de Dios, porque están tan metidos en la idea de sus logros que creen que Dios es el cómplice de ellos y no entienden que Dios está esperando de ellos, que los formó para colocarlos en lugares estratégicos y que allí Dios pueda hacer las maravillas que solo Él puede hacer. Pero para eso se necesita mucha humildad, mucha mansedumbre y ese disponerse a decirle a Dios, Señor, ya estoy aquí para tu gloria. Y no estoy aquí, Señor, para que me des, sino estoy aquí para tu gloria. Úsame, Señor, y estoy dispuesto a lo que sea. Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Salúdense unos a otros.